Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de junio. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de empezar en lo que va a ser un largo resumen de lecturas de junio porque leí bastantes libros, así que este sí o sí lo voy a dividir en dos partes porque quisiera poder hablar tranquilamente y que no queden, bueno, videos eternos. Y bueno, este mes fue buenísimo, realmente. El mes de junio remontó, pero maravillosamente lo que fue mayo. Y tuve en general todas muy buenas lecturas. Así que yo espero que se queden conmigo y lo disfruten tanto como yo. El primer libro que leí fue Circus Columbia, del escritor bosnio Ivica, parece que se dice Dikic, o algo por el estilo, Ivica Dikic, según lo que estuve tratando de escuchar y entender en el lenguaje bosnio. Sí, yo tengo un toque bastante grande con respecto a cómo se pronuncian los apellidos y los nombres en sus idiomas originales, así que bueno, locuras aparte. Escritor que no tenía ni idea, llegué a él porque me fijé en el catálogo de la editorial Sajalín, me pareció interesante, es un libro, como verán, sumamente pequeño, cortito, y porque además hablaba sobre Bosnia y, bueno, el tema de la guerra entre serbios y croatas, que, bueno, es un tema que yo realmente poco he leído, conozco, digamos, también muy por arriba, y bueno, me parecía interesante. Y la verdad que fue un libro muy interesante, muy interesante. Es un libro que a través de diferentes formatos, porque hay partes que son capítulos narrados, digamos, novelados, otros son cartas, otro es diario, bueno, en formatos diferentes, va narrándote la historia de un pueblito muy pequeño en Bosnia, lleno de estas cosas de los pueblos muy pequeños, o sea, de contrastes, de claroscuros, de grises, de miserias, desde las miserias más ínfimas y tontas a las más graves, celos, envidia, bueno, el corre y dile, el mirar a través de los visillos de la ventana, y etcétera, etcétera, pero también de las buenas cosas, ¿no? De los lazos que se forman entre los vecinos, de la amistad, bueno, en momentos muy críticos, políticos y sociales. Tenemos el contexto justamente de la guerra social que hubo entre croatas y serbios y religiosa. También encontrarse de todo, los claroscuros de todo tipo, personas que son miserables, que persiguen, bueno, que por cosas que además no tienen nada que ver con nada, denuncian, y todo lo contrario, personas que son capaces de hacer de todo por el prójimo. Es un libro que está muy cotidianamente narrado, muy simple, muy coloquial, y consigue, a través de, además de estos distintos formatos y de una pluralidad de voces, que realmente es plural, porque son voces muy diferentes, todas, darte un enorme mosaico sobre, bueno, cómo se vivió esta situación política, social, religiosa que pasó, y de lo ridículo de esta guerra, y de este enfrentamiento social y sí, de la miseria humana que puede llegar a salir, digamos, en ciertas circunstancias, que de la mezquindad, bueno, en fin. Pero realmente lo consigue muy bien. Es un libro que está muy bien y que además se lee muy rápido y que es muy interesante. Así que lo recomiendo, por supuesto. Y después seguí por los mismos lados, porque estas cosas me pasan que no las hago a propósito, ¿eh? Porque muchas veces llego a autores porque la sinopsis me interesa, pero no sé quiénes son los autores. Y después me entero que resulta que seguí con Papel con marca de agua del escritor serbio Goran Petrovic. O sea que estaba ahí, o sea, no me moví mucho en el mapa. Las miradas muy diferentes, además escritores muy distintos. En el caso de este libro, llegué a él por Sexto Piso. Yo sigo con Sexto Piso firme porque me parece interesante la editorial. Y porque además bueno, había escuchado decir que era un escritor muy peculiar y que tenía obras raras y bueno, podía llegar a parecer interesante, digamos, o un escritor con el cual yo empatizara particularmente. En este caso, Papel con marca de agua narra la historia de una reina, que ahora ya no recuerdo si es un personaje histórico o no, bueno, que está muy enamorada de alguien, es una reina bastante
de hacer de las suyas, o sea, es tirana por momentos, sobre todo muy caprichosa, y que además se sabe que tiene muchos amantes, y están como... eh, tiene como una obsesión con alguien particular que mm, quiere conquistar de alguna forma y quiere escribirle una carta con un papel que es el papel más especial, único e irrepetible que existe, que se hace en Italia. Que además lo hacen unos monjes con una técnica muy particular y que no se la dan a cualquiera, que tenés que mandar tus señas de quién sos y por qué querés ese papel, para qué, y ellos deciden si sos merecedor de ese papel o no. Bueno, por supuesto la reina quiere ese papel, sea merecedora o no de él, y contrata un montón de artistas para ir como una especie de caravana hasta Italia para conseguir ese papel. Bueno, es una historia rara, como verán, parte de una premisa extraña y que es un poco lo que dicen que pasa con este autor. Y empieza maravillosamente bien este libro porque me hizo acordar muchísimo a Calvino, o sea, realmente está poéticamente escrito, pero además hay muchísimas analogías, metáforas, sí, es muy de la poesía, con esas imágenes, esas atmósferas, esas sensaciones que te transmiten las palabras, muy delicadamente escrito, con las palabras precisas y justas, con unas descripciones de lugares bellísimos, pero además con personajes muy peculiares. Bueno, me hizo acordar mucho al estilo de Calvino, a los escritores bueno, a los libros que a mí me gustan. Pero el problema es que después, a lo largo del desarrollo de la historia, se va pinchando muchísimo porque realmente no hay historia. O sea, esto que digo, esta sinopsis es todo, y realmente es simplemente la descripción de lugares raros, de personajes peculiares, de situaciones extrañas, pero también a veces descripción de cosas como, por ejemplo, cómo se hace el papel, datos científicos, técnicos, todo muy bien escrito, todo muy poético, todo muy hermoso, pero que hay un punto en donde, por lo menos en mi caso, yo necesitaba que la historia tuviera algún interés de por sí, o sea, que fuera a algún lado, que me contara algo y que no fueran meras descripciones muy bien escritas, digamos, y evocativas, pero nada más. Así que al final, pues se me pinchó un poco el libro. No es un mal libro, de ninguna forma, pero tampoco me pareció la gran cosa y tampoco me quedé. O sea, lo que más me molestó fue que empecé leyendo el libro y empezó el libro y yo dije, esto va a ser de favoritos del año y pues fue como cayéndose, hasta que finalmente incluso me aburrí un poco. Y también hay momentos en donde, bueno, uno se aleja tanto por las ramas, o sea, es un libro que se va por las ramas, absolutamente, en todas. Hay 85.000 historias que parece como la urdimbre de un tejido, ¿no? O sea, 1.000 historias diferentes de personajes distintos y de situaciones diferentes y que termina contándose cosas que nada que ver tienen con el origen, digamos, de la historia por la que partís. Y que llega un punto en que uno empieza a preguntarse, ¿para qué estoy leyendo todo esto? O sea, está muy bien escrito, es muy hermoso. O sea, ¿cuál es el sentido? Lo perdés totalmente, ¿eh? O sea, se va, porque además, incluso yo creo que no hay un sentido real. Y termina igual, de la misma forma. Entonces, es cierto que para mí tiene que haber un equilibrio entre que la historia tenga un sentido o tenga algo para decir y que, bueno, que esté muy bien escrito. Como también, curiosidad, este es el penúltimo libro del escritor, así que no sé si es que toda su producción es así, pero sí es cierto que me dan ganas de seguir leyendo a Petrovich a ver qué tal. El siguiente libro que leí es Los 7 años de abundancia del escritor israelí Edgar Keret. Este es un libro de autoficción. Yo algo adelanté en el book tag de Intensamente. Es el segundo libro que leo del autor y supuestamente diametralmente opuesto a sus libros de cuentos, porque quería ver cómo escribía en otros formatos y la verdad me encantó. Me encanta Edgar Keret, o sea, es un descubrimiento para mí. Este libro rompe por momentos la frontera de lo que es real, o sea, son sus memorias, o es autoficción, nunca mejor dicho. Eh, por momentos es bastante fantasioso, por momentos, bueno, cobra una magia y un interés particular que se asemeja a sus cuentos. Y es muy reflexivo. Realmente es un libro, bueno, es un libro que plantea en 7 partes, que son 7 años de su vida, de ahí el título, desde que el nacimiento de su hijo hasta la muerte de su padre. Y bueno, y es eso, es su vida en Israel y las cosas que le pasan como escritor, como persona sobre todo, ¿no? Y es muy bueno, realmente. Mantiene la atención, ¿no? La atención del lector, porque es muy entretenida la forma que tiene de escribir, pero además es hiper reflexivo, es muy crítico, tiene una mirada muy interesante sobre su sociedad, que no
critica de más, o sea, no denota a la sociedad israelí, pero tampoco la justifica ni le parece defendible en ciertas cosas, y explica un poco cómo es la idiosincrasia del israelí, por qué es que pueden, hace tantísimos años que están en conflictos bélicos uno detrás de otro, incluso desde una mirada un poco sociológica de qué es lo que sucede en Israel. Es una crítica severa hacia los judíos ortodoxos, y bueno, y el decir que todo lo que está mal, digamos, en este momento en Israel tiene que ver con eso, pero también es una mirada con muchos grises, o sea, tiene muchas aristas, y no es algo que uno podría decir, bueno, la postura de él es esta. O sea, ¿no? Es interesante porque él mismo se plantea por qué pasan ciertas cosas. Eso mezclado con... Esto parece que estuviera hablando de que es algo así como un libro de ensayo, ¿no? No, eso simplemente son las reflexiones porque vive en un contexto X y entonces reflexiona sobre eso, ¿no? Y también se preocupa por qué mundo le va a dejar a su hijo, por si sigue viviendo en Israel o no, si va a salir a la calle le va a caer una bomba y se va a morir él y toda la familia. Bueno, a nivel económico también se preocupa qué va a pasar con su escritura, y las cosas cotidianas además de la vida, su relación de pareja, su relación con su padre, los lazos familiares, cómo criar a su hijo de la mejor manera, ese hijo que va creciendo y va conociéndolo en su personalidad, y además anécdotas hilarantes de las cosas que le pasa en sus viajes, por ejemplo, a giras como escritor, lugares que conoció gracias bueno, a que se hizo famoso, y entonces lo llaman a lo que serían sus países de origen, porque bueno, obviamente su familia es refugiada de la Segunda Guerra en Israel, entonces bueno, habla también de eso, de la memoria, de la genética. Bueno, es re interesante el libro, y está tan bien escrito y es tan gracioso además por momentos, que me encantó, también me encantó. El siguiente libro que terminé fue Mi enemigo mortal, de la escritora estadounidense Willa Cather, escritora que yo amo, me gusta mucho Willa Cather, es de mis escritoras preferidas de principio del siglo XX estadounidense. Y he leído varias cosas de Willa Cather, y este libro, a ver, es un buen libro, sí, yo diría que es un buen relato, es un relato largo, no, es un libro cortito, realmente muy corto, que te da la sensación de que le falta un poco más de desarrollo, de despliegue o de algo. O sea, como que está muy bien, porque es Willa Cather y escribe maravillosamente bien. Sus personajes son los típicos personajes femeninos de Willa Cather. La historia es una historia que me parece que es algo que sin más, digamos, es la mirada de una chica hacia una persona, digamos, que es conocida porque tiene que ver con su familia, digamos, es una mujer muy despampanante, que además es muy independiente, que tiene, bueno, características que hacen que a esta persona le parezca muy interesante. Bueno, y simplemente es eso, es la relación de esta chica a lo largo de la vida con esta otra mujer, y sus percepciones sobre ella y su historia de vida. Como verán, no tiene mucho más, es un libro muy costumbrista, es un libro en donde, como siempre, te encontrás con estos personajes femeninos que no son lo común, y que aparentemente las historias podrían ser historias comunes y corrientes, pero no lo son, no terminan siendo clichés, son historias distintas. Las relaciones que plantea humanas entre, por ejemplo, esta mujer y su marido, etcétera, no son tampoco las tradicionales. La mujer no lo es, por supuesto, y la forma de enfrentar y ver la vida tampoco. Y son personajes que además tienen de interesante que tienen muchos contrastes, que no son personajes enteramente buenos ni enteramente malos, que a veces incluso caen mal. Y no tienen por qué ser heroínas, son personajes normales, ¿no? Y bueno, todo eso está muy bien. Lo que pasa es que la sensación es que frente a otros libros que he leído de Willa Cather, como que me faltó algo, le faltó algún tipo de desarrollo o de, no sé, algo, se me quedó corto. Bueno, y el siguiente libro del que voy a hablar es un libro que ustedes tienen total culpa, porque fue el que salió más votado con respecto a la premisa de libro y naturaleza. Quedó en el primer puesto con 25 votos, y es el caso de El bosque animado, el escritor español Wenceslao Fernández Flores. Bueno, no tenía idea de este autor y tampoco del libro, pero me había parecido muy hermoso el título, y ¿qué les puedo decir? Que sí, que es muy hermoso el libro y que muchas gracias por votarlo y por hacérmelo conocer. Este libro está dividido en 16 estancias y un utílogo, que en mi vida había escuchado esa palabra,
pero bueno, se los leo, lo escribí. Que tiene que ver con la vida de la fraga, que me enteré justamente que la fraga es como se le dice al bosque salvaje. No sé si se le dice en Galicia particularmente así, o es un tipo de bosque que es en donde crecen los árboles no controlados por el ser humano y además mezclados, ¿no? Con distintos tipos de especies de árboles juntas. Y bueno, y la vida en la fraga y los personajes que la habitan, desde seres humanos, animales, a también seres fantásticos. Tiene una mezcla entre realidad y fantasía, entre ternura y dramatismo, entre miseria y también mucha luminosidad en la vida del campo versus la vida de la ciudad, las distintas costumbres, cómo va cambiando el mundo, y en la fraga no cambia, porque los cambios son, obviamente, existen constantemente, las mutaciones existen, pero al mismo tiempo es como atemporal. Y hay muy buenos contrastes, muy buen equilibrio, digamos, entre todas estas cosas que voy comentando. Y además, cada una de las historias, pues son historias separadas, pero que tienen un hilo conductor. De alguna forma, la fraga es lo que los reúne a todos, pero además hay personajes que se comparten entre las historias. Pero son historias cerradas. Estas historias son muy interesantes y muy diferentes entre sí. Entonces también eso le da una riqueza muy grande y un atractivo muy grande, porque vos estás todo el tiempo esperando a ver qué te vas a encontrar en la historia que sigue, porque además, vuelvo a decir, hay algunas incluso que son de género terror, ¿no? O sea, más terrorífico, más que me hizo acordar como a las leyendas de Becker, otros que son totalmente de corte realista, otros que tienen que ver más con el tema de la naturaleza y de los animales. Animales que son animados justamente, que tienen voz. Bueno, es un libro hermosísimo que además, ¿cómo decir? Es como que juega con el lector. Y me hizo acordar mucho a otro libro y justamente gracias a esto pensé que cuando termine de leer todos los libros que me recomendaron, al final voy a hacer un especial en donde les recomiende, si les gustó este libro, entonces tienen que leer este otro. Porque me hizo acordar mucho a otro libro, que no quiero decir en este momento, y que me dio las mismas sensaciones, y es un libro que yo también quiero mucho, y tengo en el recuerdo con muchísimo amor. La verdad que me parece bellísimo. Además está tan bien escrito, con unas descripciones tan hermosas de la naturaleza. Realmente es bien, entra en la premisa como corresponde. Y con una sensibilidad y también con una crítica muy marcada, que uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice, digamos, también tengan en cuenta que es de época, pero que es muy clara y es muy coherente y está muy bien entrelazada con lo que narra. La primera historia con la que abre y la última son de una belleza y además de una carga de melancolía que hasta lágrimas y todo al final del libro. Así que bueno, ¿qué más puedo decirles? Que les agradezco muchísimo, que realmente, bueno, estoy muy contenta de que realmente me haya pasado esto con el libro, porque no con todos los libros seguramente me va a pasar, no todo lo que haya quedado en las listas como primer puesto va a ser un éxito para mí. O sí, qué sé yo, bueno, veremos. Bueno, yo hay uno más que tengo ahora en la lista, pero no voy a adelantar nada. Así que bueno, estoy muy contenta, muy contenta. Después cuéntanme si ustedes lo han leído. Por supuesto, los que lo votaron, imagino que sí, pero quienes no, bueno, les animo a que lo lean. Y el último libro que cierra esta primera parte, por supuesto, tiene que ser un libro que yo haya amado, porque es mi maravilloso Terry Pratchett y Tiempos Interesantes, que es El Mundo Disco 17 y es el quinto de la microsaga de los magos. Un libro maravilloso, maravilloso, con una historia atrapante que esta vez nos manda a el Imperio Contrapeso, que es un imperio que nadie conoce muy bien, que saben que existe, pero nadie sabe ni cómo llegar, ni qué es. Está como en los mitos, digamos, de Ammorpork. El único que tiene relación real con él es, por supuesto, Vetinari, que es este tirano que maneja Ammorpork. Y bueno, sucede algo y tienen que mandar, o sea, llega una carta a través de un pájaro del Imperio Contrapeso, diciendo que tienen que enviar a un mago particular, al gran mago, al gran hechicero. Y bueno, Ricewin, que es como uno de los protagonistas principales de la microsaga de los magos, es uno, obviamente, de los protagonistas de este libro, pero también hay otros muchos personajes que han aparecido a lo largo, sobre todo de la microsaga esta,
y que van a estar presentes y que realmente vuelvo a recalcar que hay que leer a Terry Pratchett en orden y que hay que leer los 2 primeros libros, por más de que no sea lo mejor de Terry Pratchett y lo que ya hemos hablado y yo he hablado sobre todo. Y sí hay que leerlo porque acá vuelve a aparecer un personaje que es del primer y segundo libro. Así que si no lo leíste, no vas a entender nada, no vas a entender los guiños y te vas a quedar con la mitad de la historia. Esto es lo que pasa con los libros de Pratchett, hay que leerlos todos porque van generando un mundo gigantesco, un universo particular que cuanto vos más conoces, más disfrutás, obviamente. Si lo lees así de la nada, no vas a entender mucho. Y en este caso, bueno, la crítica, pero feroz, feroz, porque hay algunos que son más críticos que otros dentro de sus libros. Tiene que ver con los regímenes totalitarios y con las revoluciones a esos regímenes totalitarios, que en realidad las revoluciones nunca son para los oprimidos, sino, como dice él mismo, para instaurar un nuevo poder. En este caso habla también de que, obviamente la referencia y la sátira es hacia China, y el imperio de contrapeso es China, y bueno, tiene que ver obviamente con el régimen totalitario chino, etcétera, etcétera. Y él dice que cuando un pueblo ha sido sojuzgado durante tantísimos siglos, no hace falta el látigo. El pueblo ya por sí mismo baja la cabeza. Bueno, es muy interesante lo que tiene para decir, porque Pratchett siempre tiene, como vuelvo a decir, crítica social de mucho peso y que realmente vale mucho la pena entresacar de sus historias, pero más allá de eso las historias son geniales. Y en este caso esta historia está buenísima, no puedes parar de leerla, es divertidísima, es interesante y bueno, es más, tiene otra de las referencias que yo en su momento cuando lo leí no la supe y ahora me enteré. O sea, cuando lo volví a leer dije, pero si está hablando de tal cosa, que es el caso de los guerreros de terracota Xian, de la tumba esta que se encontró del primer emperador chino, lo tengo todo escrito, pues yo lo leo, Qin Shi Huang, del 221 al 206 a.C., descubierto en 1974. Así que, como les digo, las referencias culturales de Pratchett son miles. ¿Sí? Y cuando uno más crece, más lo disfruta. Y además la premisa la premisa del libro parte de un antiguo dicho que es en realidad una maldición, que dice que ojalá vivas tiempos interesantes.